Buenas noches, profesor. Mi grupo escogió el tema de sistemas de posicionamiento global, lo cual constan de cuatro, que es el GPS, el sistema GLONASS, Galileo y Beidou. Los integrantes son Errol Palacios Mesones, Rojas González César Alberto, Velarde Moreano Piero Aníbal, Quillas Bernal Santiago André, Guillén Córdoba Edwin Michel, y el que habla el alumno castellano Sky Wilson. Los antecedentes de los sistemas de posicionamiento global son cuatro, eh, lo cual en el mundo de la tecnología ha evolucionado en forma en que determina ubicaciones y movimientos en la Tierra. Y esto está presentado por principales sistemas como el GPS, el GLONASS y el Galileo y el Beidou. Y cada uno tiene sus respectivas características, modos de operación y aplicaciones. Eh, lo más conocido y pionero en la que es navegación satelital es el GPS y es desarrollado por los Estados Unidos en los años de 1970 por el Departamento de Defensa. Y fue lanzado en 1778. Bueno, el primer satélite fue lanzado en 1978 y, y fue completada y está operativa en el año de 1995. La cobertura sería global con una precisión de hasta unos pocos metros para usuarios civiles. El otro es el sistema GLONASS, que fue desarrollada por la Federación Rusa. Es una común alternativa al GPS por motivos de que en esa época era la Guerra Fría y cada potencia buscaba su poderío, ya sea en forma global y en ámbito de telecomunicaciones. El primer satélite fue lanzado en 1982 y que ya inició sus operaciones en los años 90. La cobertura es global con precisión similar al GPS, mejorada en confiabilidad. El otro es el sistema Galileo. Este es la parte europea, el desarrollo comenzó en el año 2003. El primer satélite fue lanzado en 2005 y con un sistema completo previsto para el año 2026, con una precisión de hasta un metro para usuarios civiles gracias a tecnologías avanzadas. El otro sistema es el Baidu, que es desarrollado por el país de China, que fue desarrollado en los años 90 por la región Asia-Pacífico. La expansión existe en dos satélites, que es Beidou 1, que fue desarrollado en 2000, y el Beidou 3, que es completado en el año 2020 con una cobertura global. Las características son igual similar al GPS y al GLONASS, con servicios adicionales únicos. Esta es la tabla de comparación de los sistemas de navegación global, que es el GPS, GLONASS, Galileo y Beidou. El año de operación fue el año de ensambleamiento fue en 1978, 1982, 2005 y 2000. Y cada uno tiene una cobertura global y cada uno tiene una precisión de -10 metros, excepto el de Galileo, que es el -1 metro. Modos de operación del sistema de posicionamiento global, la cual tenemos el GPS, lo cual consta de etapas y equipos. Y las etapas sería el inicio, que se le activa el GPS y se conecta a los satélites. La ubicación, o- el GPS obtiene datos de latitud, longitud y altitud. El procesamiento se integran y ajustan los datos para el sistema. La acción se visualiza la ubicación o se utiliza para guiar procesos. Y se almacenan o envían los datos obtenidos. Los equipos sería el módulo GPS en U6M o similar, lo cual captan señales satelitales y envía la ubicación del sistema. Con un microcontrolador y procesador Arduino, que procesa los datos del GPS y gestiona la lógica del sistema.
Una, una, una pantalla que es opcional que muestra la ubicación como una OLED o LCD. Los modos de comunicación serían el Wi-Fi, el Bluetooth y el GSM, que transmiten datos a otros dispositivos o redes. Suministra energía, la fuente de emisión es mediante paneles solares que suministran energía a los equipos. Los componentes serían los módulos GPS, antena GPS, microcontrolador, cables y conectores, pantalla OLED y fuente de alimentación, que tiene una batería y fuente de voltaje regulado o conexión USB. Las características tienen una precisión de calidad receptor y las condiciones ambientales. No, la precisión depende de la calidad del receptor y las condiciones ambientales. Y ahora el siguiente es el sistema GLONASS, que es la misma etapas, equipos. La etapa sería el dispositivo GLONASS se activa y conecta a los satélites, realizando una calibración inicial si es necesario. El sistema recibe señales de los satélites GLONASS para obtener latitud o longitud. Es similar al GPS. Los datos se procesan para intereses del sistema de navegación o monitoreo. La visualización y acción, la ubicación se muestra en una mapa o se utiliza para guías acciones. Los almacenamientos de datos se almacenan para análisis posterior o se transmiten a otros dispositivos o servidores. Eh, los equipos sería el New M8M o similar, que capta los satélites GLONASS y envía información de ubicación. Microcontrolador procesa los datos de ubicación y gestiona la interferencia, acciones. Antena mejora la recepción de señales de los satélites. Los componentes son el receptor, la antena de alta ganancia, interfaz de comunicación y fuente de alimentación. Eh, el receptor tiene un módulo o chip encargado de recibir señales de los satélites. La antena delante mejora la precisión de la recepción en entornos como obstáculos o interferencias. Y la fuente de la emisión sería una energía estable con una batería adaptador de corriente o conexión USB. Las características del GLONASS es la precisión, con un margen de error ligeramente mayor dependiendo de las condiciones de recepción, y las cantidades de satélites que lo rodean alrededor. La compatibilidad es operar de manera independiente o junto con GPS o Galileo. La cobertura global, al igual que el GPS, tiene una cobertura global siendo útil en cualquier parte del mundo. Interferencia es más sensible a interferencias en ciertas frecuencias, pero el uso combinado con otros sistemas mejora la confiabilidad. El otro es el Galileo. Este es eh, el sistema, lo que es las etapas sería el inicio del sistema, obtención de la ubicación, procesamiento de datos, la visualización y cierre del almacenamiento de datos. La ubicación se muestra en una interfaz de mapa o se utiliza para guiar acciones como navegación o monitoreo en tiempo real con reacciones dinámicas si es necesario. Los equipos sería un modelo Galileo, UBLUX, New M8M o similar. Y microcontrolador que recibe y procesa la señal de módulo Galileo. Los componentes que existen es antena, batería de alimentación y cables y conectores. Las características serían alta precisión, que ofrece un margen de error inferior a un metro de condiciones ideales. Integración en otros sistemas es interoperable con GPS y GLONASS. La cobertura global proporciona cobertura en todas las regiones del planeta. El rendimiento mejor sería optimizado para aplicación de alto rendimiento en tiempo real. Y el sistema Baidu se conecta a los satélites con calibración automática. O sea, entre los mismos satélites se calibran automáticamente. L- la ubicación es que calcula la latitud y longitud y altitud y la hora exacta con alta precisión en regiones con buena cobertura. Los equipos sería el Ublux New M8N, receptor que capta los señales de los satélites Beidou y proporciona datos de ubicación. Antena mejora la recepción de señales satélites por encima de la presión en condiciones adversas. Los componentes sería la antena de alta ganancia, unidad de procesamiento y cables conectores y batería o fuente de alimentación. Las características sería cobertura global, alta precisión, compatibilidad
que ya con GPS, Galileo y GLONASS, y servicios adicionales que proporcionan servicios de comunicación y mensajería de corta duración, una creación, una frente a otro sistema de navegación. Rendimiento en tiempo real diseñado para aplicaciones en tiempo real como transporte inteligente, agricultura de precisión, monitoreo de desastres y gestión de tráfico. Ese sería con mi parte, profesor. Ahora el siguiente, la paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Siguiendo con la exposición, vamos a ver los tipos de cobertura. En este caso vamos a ver 6 tipos de cobertura. El primero es cobertura global. Bueno, esto es cuando el satélite es capaz de cubrir casi la tercera parte de la Tierra, como se puede observar en la imagen. Está proyectándose, digamos, el satélite parte del América del Sur y el Norteamérica, ¿no? Y un poquito más de Europa. Esto con respecto a cobertura global. Cobertura hemisférica. Cuando el satélite concentra su potencia sobre regiones amplias como la de un continente sobre un 20% de la Tierra. En este caso, América del Sur y parte de México, ¿no? Poquito, pero ya en este caso sí ya no llega el continente europeo. Cobertura zonal. Este tipo de cobertura cubre regiones amplias que abarcan todo un país grande, en este caso el 10% de la tierra. Y como se puede observar, eh, parte del territorio brasileño, casi todo el territorio brasileño lo está cubriendo esta cobertura que es zonal. Cobertura puntual o pincel. Cubre una zona de la cobertura muy restringida, equivale a un país pequeño o puede ser ciudades pequeñas. En este caso está enfocándose solamente en la ciudad de Tacna, o el norte de Chile o el sur del Perú, ¿no? Cobertura moldada. En este caso, trata de cubrir la totalidad de un país, considerando sus límites geográficos. En este caso podemos observar el territorio mexicano que está cubriendo en su totalidad. Cobertura multiaz. Bueno, esto es, digamos, una sola transmisión o un solo satélite capaz de generar varios haces hacia la Tierra, ofreciendo diferentes áreas terrestres. Como se puede ver, en Europa hay el Spot 1, que está casi por Portugal y España, el Spot 24, un poco más por Inglaterra, el, el Spot 43, sucesivamente el Spot 60, que son varios haces de señales que solamente proviene de un solo satélite o un solo transmisión. Altitud de cobertura. Los sistemas de posicionamiento global como GPS, el GLONASS, Galileo y Beidou ofrecen cobertura global, permitiendo las posiciones tridimensionales a la altitud, longitud y altitud. Bueno, estos trabajan con señales de radiofrecuencia en bandas L1, L2 y L5. Un rango de potencia de lo que trabajan estos satélites son el rango de potencia de 20 a 50 watts. Las órbitas. Bueno, distancia a la Tierra. Estos satélites, bueno, están considerados como MEO, que es órbita terrestre media, varía desde 8.000 kilómetros hasta 30.000 kilómetros de altitud. Esa es la distancia hacia la superficie o hacia la Tierra, desde la Tierra hacia el satélite, ¿no? Su periodo orbital, un promedio de 3 a 8 horas, debido a que la distancia de la Tierra es menor que el satélite Geo.
El retardo de propagación varía entre 110 a 140 milisegundos y la velocidad es de 3 a 7 kilómetros por segundo de estos satélites. Visibilidad a la Tierra, un satélite típico como es el eh, órbita terrestre media, puede cubrir hasta un 40% de la superficie de la Tierra en un momento dado, ¿no? Desde un receptor en Tierra siempre hay 4 a 12 satélites visibles. Bueno, estos 4 a 12 es lo necesario para poder cubrir, digamos, eh, todo toda la Tierra, ¿no? Necesitamos de 4 a 12 satélites MEO. Bueno, gracias. Continuando con la exposición, está el siguiente tema, las bandas de frecuencia para sistemas de posicionamiento global, ¿no? Como se puede observar en la imagen, hay un satélite, el cual dispara, por así decirlo, ciertas frecuencias en el orden de los megahertz para que puedan darse un uso específico cada uno y a diversas ubicaciones de la Tierra, ¿no? Entonces, estas frecuencias como la L1 y L2, vamos a ver a continuación, y qué sistemas las aplican. Empezando con el sistema más conocido que es el GPS, este se divide en las frecuencias L1, L2 y L5. El L1 es la más utilizada por dispositivos civiles, como smartphones y GPS para automóviles, ¿no? Dando indicaciones sobre el posicionamiento con un rango con una precisión de 20 metros aproximadamente. Está la L2, originalmente reservada para uso militar, ahora incluye la señal L2C, que es una ampliación que permite acceso a dispositivos civiles, mejorando la precisión y al combinar datos de L1 y L2. L5, introducir para aplicaciones que requieren alta potencia, como la aviación y la seguridad del ser humano prácticamente. Entonces es usada por su gran potencia y ancho de banda, lo cual se traduce que es menos susceptible a interferencias. Continuando con las frecuencias para el sistema GLONASS, ya visto anteriormente, este es un sistema ruso que también se divide en tres frecuencias. La L1, como siempre, va a ser la más común para aplicaciones civiles, utilizada en servicios de transporte, agricultura y dispositivos portátiles. La L2 se usa en combinación con la L1 para mejorar la precisión en condiciones desafiantes, como áreas urbanas con muchas obstrucciones. La L3 es diseñada para servicios de alta precisión. Esta banda, en aplicaciones críticas, es usada para la navegación marítima y aérea. Continuando con el sistema Galileo, esta ahora se divide en cinco frecuencias. Este es un sistema desarrollado por la Unión Europea y es conocido por su interoperabilidad. Empezando con el E1, es similar al L1 de GPS. Esta frecuencia ofrece varios servicios abiertos y accesibles para los usuarios civiles. El E5A es compatible con el L5 del GPS. Es ideal para aplicaciones que requieren alta precisión como los sistemas de rescate o monitoreo ambiental, por ejemplo. El E5B mejora la robustez de las señales en aplicaciones específicas, como la gestión de infraestructuras críticas. Y para terminar, el E6 es principalmente utilizada para servicios comerciales, como navegación de precisión en agricultura y logística. Y el último sistema es el Beidou. Este es un sistema desarrollado por China, el cual tiene como objetivo garantizar completa compatibilidad global. ¿A qué me refiero esto? A que sea compatible, que trabaje en conjunto con los otros sistemas mencionados. Entonces, el B1 es la banda principal para servicios civiles, coincidiendo con frecuencias de L1 de GPS y E1 de Galileo, que también sirven para ese objetivo. Y es utilizada como servicios de posicionamiento abierto y accesibles a todos los usuarios. La B1C
Es compatible con L1 de GPS y E1 de Galileo también. Es diseñada para mejorar la interoperabilidad entre los distintos sistemas de GNSS y ofrecer mayor precisión. La B2A es similar a la frecuencia L5 del GPS y E5 de Galileo, que hablamos anteriormente. Es utilizada para mejorar la precisión y es ideal para aplicaciones que requieren una alta fiabilidad. La B2B es la frecuencia que consigue con la banda E5B de Galileo, que hablamos antes de la que ofrecía mayor robustez, pues es eso, en las señales, como el caso de la navegación terrestre y marítima. Y la B3 es una banda utilizada para servicios específicos, como aplicaciones de alta precisión como la geodesia, la agricultura de precisión. Entonces, en conclusión, estas frecuencias no solo aseguran que cada sistema cumpla con las necesidades específicas de los usuarios, sino que también trabajan en conjunto para garantizar la interoperabilidad y mejora constante de estos servicios de posicionamiento global. Gracias. Tardes, profesor. Mi nombre es Errol Palacios y en este punto de la exposición me ha tocado hablar sobre tipos de implementación sobre la tecnología GPS. Voy a compartir. Ok. Sobre tipos de implementación de la tecnología GPS, podemos hablar de tres puntos, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos la captación de señales satelitales, determinación de ubicación y el análisis y procesamiento de información. Dentro de la captación de señales satelitales, podemos decir que es un receptor GPS necesita recibir información de al menos 4 satélites en órbita. También tenemos la determinación de ubicación. El receptor mide la distancia a cada satélite utilizando el tiempo que tardan las señales en llegar, ¿sí? De otra manera tenemos el análisis y procesamiento de información, que son los datos recogidos son los datos recogidos y son interpretados por un sistema de software. También tenemos las ventajas del GPS. Tenemos la cobertura global, impulso de aplicaciones y servicios modernos, la integración con tecnologías avanzadas y la alta precisión. En la cobertura global, podemos decir que el sistema GPS funciona en cualquier parte del mundo, ya que se mueve satelital por tecnología satelital, ¿no? También tenemos la integración con tecnologías avanzadas, donde el GPS puede combinarse con tecnologías como el Internet de las Cosas, el IoT, o para crear soluciones innovadoras. Asimismo, tenemos el impulso de aplicaciones y servicios modernos. Es esencial para aplicaciones como mapas interactivos y plataformas de transporte compartidos. Y otro punto que es muy importante es la alta precisión, que brinda ubicaciones exactas en tiempo real con un margen de error de solo unos pocos metros. También GPS no escapa de las desventajas, ¿no? Que puede ser la dependencia de la señal satelital, variabilidad en la precisión, costos asociados. En la dependencia de la señal satelital, podemos decir que el GPS requiere señales claras de los satélites en entornos con obstrucción. En entornos con obstrucciones, la señal puede debilitarse o desaparecer afectando la precisión. Los costos asociados. Si bien muchos dispositivos de GPS integrado, los sistemas especializados pueden ser muy costosos. La variabilidad en la precisión es otro punto importante. Factores como interferencias atmosféricas y la ausencia de tecnologías complementarias pueden afectar la precisión del GPS. Acá viene el punto importante que es GLONASS. GLONASS es una alternativa paralela al GPS, ¿sí? El GLONASS es un sistema desarrollado por Rusia. Es una alternativa global al GPS que proporciona datos de posicionamiento. A diferencia de GPS, el GLONASS está subsidiado por el gobierno ruso, ¿sí? Es netamente por el gobierno financiado este programa GLONASS, ¿sí? Su implementación combina hardware y software para procesar y utilizar las señales de ubicación. Los dispositivos modernos suelen integrar señales de múltiples sistemas de navegación, mejorando la cobertura y la precisión. Ventajas de GLONASS. Sí, tenemos 4 puntos importantes de la ventaja de GLONASS, que es la mayor precisión al usarse en conjunto, rendimiento mejorado en latitudes altas, menores costos de implementación y uso en aplicaciones de alta precisión. Mayor precisión al usarse en conjunto, podemos decir que la combinación de GLONASS con otros sistemas como GPS aumenta la precisión y disponibilidad de señales. En el rendimiento mejorado en latitudes altas,
GLONASS está diseñado para funcionar eficazmente en regiones polares. Menores costos de implementación. En algunos mercados, los receptores GLONASS son más accesibles económicamente que los dispositivos exclusivamente por GPS y uso en aplicaciones de alta precisión. Es adecuado para actividades que requieren exactitud como la agricultura de precisión y el mapeo geoespacial. Desventajas de GLONASS. Tenemos 3 puntos de las desventajas, que es el consumo energético elevado, compatibilidad limitada e infraestructura menos desarrollada. En el consumo energético elevado, los receptores que operan con múltiples sistemas de navegación, incluyendo GLONASS, suelen consumir más energía que GPS. La compatibilidad limitada. No todos los dispositivos son compatibles con GLONASS. ¿Sí? En el punto número 3 tenemos la infraestructura menos desarrollada. En comparación con el GPS, la infraestructura de soporte para GLONASS puede ser menos accesible o desarrollada en ciertas regiones del mundo. Y por último tenemos los componentes del segmento satelital. Podemos decir que los componentes del segmento satelital es responsable de garantizar la comunicación entre las estaciones terrestres y los satélites en órbita mediante enlaces ascendentes y descendentes. De igual manera, este segmento transmite comandos hacia los satélites, los cuales responden ejecutando las acciones requeridas y enviando datos sobre su estado y posición a las estaciones terrestres. Con este punto daría concluido mi intervención en esta parte de la exposición, sí, y le doy pase a mi compañero. Más adelante continuamos con otro. Gracias por eso. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Yo expondré acerca de los componentes del segmento terrestre. El segmento terrestre es uno de los 3 componentes principales de los sistemas de posicionamiento global, junto con el segmento espacial y el segmento de usuario. Su función es esencial para controlar y para monitorear y también para hacer mantenimiento de los satélites que orbitan la Tierra, así como para garantizar también la precisión y la fiabilidad de los datos proporcionados. Cada sistema de posicionamiento global, GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, cuentan con una ruta específica, estaciones que se adaptan a las características y objetivos de cada programa. A continuación, bueno, mostraré en detalle los componentes. Para GPS, los tipos de estaciones terrestres son estaciones de control maestro, que son responsables de la gestión global del sistema GPS. Las estaciones de monitoreo, que están distribuidas globalmente y tienen como función monitorear las señales transmitidas por los satélites GPS. También está la estación de antena terrestre, utilizadas para transmitir comandos a los satélites. Y en las estaciones asociadas tenemos estaciones de control maestro. Evans está ubicada en la base de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, en Colorado. Tenemos la red de estaciones de monitoreo y antenas, que hay estaciones distribuidas globalmente, ubicadas en sitios como Hawái o Ascensión. Para GLONASS, sus tipos de estaciones terrestres se centran en centros de control principal. Es el responsable de coordinar operativamente el sistema de GLONASS y supervisa el estado de los satélites también. También tenemos la estación de monitoreo, que estas estaciones rastrean las señales transmitidas por los satélites GLONASS. Y tenemos las estaciones de comunicación, que están diseñadas para la transferencia de datos entre las estaciones de control terrestre. En las estaciones asociadas tenemos el control principal, que es el centro de control que se encuentra en Moscú, Rusia, que es el principal centro de gestión. También tenemos la red de estaciones de monitoreo, aunque la mayoría de estas están dentro del territorio de ruso. Rusia ha establecido estaciones internacionalmente. En Galileo, los tipos de estaciones terrestres se centran en centros de control principales. Galileo cuenta con centros de control que supervisan la operación global del sistema. También tenemos las estaciones de carga de emisión y estaciones de seguimiento y de monitoreo que realizan el seguimiento de las órbitas satelitales. Las estaciones asociadas tenemos que Galileo cuenta con 2 principales centros de control en Alemania y que es responsable de la operación de satélites, y en Italia, encargado de la carga de las misiones. Para Beidou, los tipos de estaciones son centros de control principales, que son responsables de la planificación y operación. Estaciones de monitoreo, estas estaciones garantizan la calidad de las señales transmitidas, ¿no? Y realizan ajustes para una mejor precisión. También tenemos estaciones de control que realizan la transmisión de los comandos a los satélites. Y en estaciones asociadas tenemos centros de control principales. El centro de control principal de Beidou está ubicado en Pekín, China, y redes de estaciones internacionales. Además de las estaciones ubicadas en China, Beidou cuenta con estaciones internacionalmente en países como Pakistán, Tailandia y otros países asiáticos. Los satélites que operan con esta tecnología, bueno, para la tecnología GPS podríamos hacer
énfasis en el GPS WIF-12, que es un satélite de la serie GPWIF, que mejora la precisión y la confiabilidad de las señales. También el GPS-3SB01 es un satélite de nueva generación de los GPS-3, que ofrece una mayor precisión y fiabilidad. Para GLONASS, tenemos el GLONASS M, que es la versión más antigua de los satélites GLONASS, lanzada en la década de los 2000. El GLONASS K, que es la serie más moderna de los satélites GLONASS, y el GLONASS K2, que es un modelo aún más avanzado, que está siendo producido en la actualidad. Para el Galileo, tenemos el Galileo IOV-1 y el Galileo IOV-2, que estos fueron los primeros satélites lanzados como parte de la fase de validación del sistema Galileo, con el objetivo de probar y afinar las tecnologías. Para Beidou, hacemos énfasis en el Beidou 2 y el Beidou 3, que esta última es lanzada para expandir el sistema a nivel mundial, que incluye satélites como el Beidou 3i y el Beidou 3F, que proporcionan una cobertura ya global. Y también el Beidou 3Geo, que hace énfasis en los satélites geosíncronos que operan dentro del Beidou 3 y tienen la capacidad de proporcionar una cobertura continua sobre áreas específicas de la Tierra, mejorando así la precisión, ¿no? y la fiabilidad de la señal. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. En este caso, respecto a las conclusiones, la interoperabilidad entre GPS, GLONASS, Galileo y Beidou mejora la precisión y disponibilidad de los datos de posicionamiento, especialmente en entornos urbanos o zonas de difícil acceso. Esto se mostró en las tablas anteriores. Podemos hacer las comparaciones de las características. Todos los sistemas, en el segundo punto tenemos sobre todo sobre respecto a los sistemas de navegación que proporcionan una precisión suficiente para aplicaciones civiles comunes y ofrecen mejoras significativas para usos especializados, como la agricultura de precisión o la defensa militar, gracias a servicios avanzados como el RTK y SBAS. Cada uno de los sistemas asegura cobertura global. También esto nos permite un posicionamiento confiable en cualquier punto del planeta. Otro punto sería que el GPS y el GLONASS se desarrollan principalmente con fines militares. El Galileo busca garantizar la independencia tecnológica de Europa y el Beidou asegura la autosuficiencia de China en navegación, eh, ya que buscan tener una red privada y, bueno, ser más autónomos. La utilización de bandas específicas como la L1, L2, E5 o B3 en cada sistema garantiza la compatibilidad y reduce interferencias, lo que optimiza en el desempeño de diversas aplicaciones, ya que estas tablas también lo podemos ver en la exposición que mis compañeros han explicado. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.